¿Qué tal, traders? Vamos a hacer el repaso del día de hoy. Entonces, vamos a comenzar primero con la gráfica de 8000 transacciones en el mercado de los micros. Entonces, veníamos en el contexto macro de ese sentimiento bajista. Entonces, el sentimiento bajista de antes pues se puede observar por estas velas bastante amplias. Ahora bien, después de que pues el mercado avanza un poco, nos encontramos que el precio ha estado, digámoslo, intentando volver a esa tendencia alcista. Sin embargo, viéndolo más a nivel macro, podemos observar que se trata más de una consolidación. Podríamos ver la consolidación aquí mismo. Un momento. No, aquí, que se puede observar aquí la consolidación. Ahora bien, también otro, pues se puede observar aquí. Y este otro, ¿no? Este otro de aquí, que nos indican justamente esa consolidación. Bueno, pues esto justamente se esperaba en la operativa de hoy y con un rompimiento de esta zona importante. Entonces voy a eliminar esto para que se vea mejor. Y era de toda esta zona, ¿no? Donde el precio justamente ha tenido aquí estas reacciones. Esta reacción aquí, aquí este hombro cabeza hombro que nos ofrece. Y viendo que aquí es una zona donde el precio hace de su detenimiento y donde pueda pasar ya sea que pues, suba o baje fuertemente. Digamos una fuerte reacción del precio de esa zona. Entonces, eso era la de nivel macro. Vamos a pasarnos a la de 1059 transacciones. Y en esta de 1059 transacciones se observaba la tendencia alcista que les venía comentando. Esta tendencia alcista ha estado durante toda esta semana y lo podemos observar aún más justamente, que fue el día de hoy, viernes, justamente en esta de aquí. Ok, entonces toda esta subida fuerte, bastante fuerte, y viendo que aquí, por ejemplo, tenemos el mínimo y tenemos un mínimo cada vez mayor, por lo tanto nos anuncia que el precio está yendo hacia una dirección alcista, al menos en la gráfica de TIX de 1059 transacciones. Ahora bien, una vez dado esto, vamos a pasar a lo que pasó el día de hoy, que es la operativa. Y ok, comenzamos primero a las 8:30 de la mañana, que es esto de aquí, ¿qué fue? Ok, esto pasó a las 7:51. Recordemos que este movimiento que tiene el precio es un precio de premercado. Entonces, aquí tenemos el premercado. Entonces, lo primero que nada, anticipábamos aquí, bueno, a ver qué hacía el precio, justamente teniendo esa reacción y teniendo en cuenta que estábamos en un mercado consolidado. Teniendo en cuenta que estamos en un mercado consolidado, esperábamos que se dé un buen rompimiento claro de esta zona de resistencia de aquí, que es la línea horizontal. Entonces, esperando que toda esta zona la rompiera. ¿Qué pasa? Sí, lo rompe, pero realiza un FOBO, que es un break-even, o sea que el precio, digamos lo que nos engaña, porque aquí va, o sea, digamos lo rompe, pero nuevamente ¿se devuelve dónde? Se devuelve aquí, ¿por qué? Porque rompe esta zona de resistencia, pero como les comento, nuevamente se devuelve. ¿Ve? Entonces aquí ya empieza la corrida, teniendo en cuenta este punto, que digámoslo no se pudo haber tomado, fue bastante difícil anticipar justamente ahí. Y que aquí, digamos, lo que es el punto, que si alargáramos un poco más esta zona, pues justamente, ¿no? Coincide. Y aquí es donde el precio se apoya el pivote, que es este, y el precio tiende a subir. Tiende a subir. Y marcando justamente, ¿no? Consolidación, digámoslo, ese corrida fuerte y teniendo estas consolidaciones. Aquí, bueno, anticipábamos que justamente después de que el mercado evoluciona, estamos en un periodo de transición. Entonces, aquí teniendo en cuenta que podría ser un buen trade, pero digámoslo, no lo alcanza a tocar.
y por lo tanto no se toma como un trade de una continuación bajista después de este cambio de tendencia, también acompañado de un test de desgaste, o sea, desgastar aquí, teniendo en cuenta que todo esto que pasó aquí es el inicio del cambio de transición de la tendencia alcista a la tendencia bajista. Entonces, aquí el mercado llegó a este mínimo, forma un nuevo mínimo. Tenemos otra vez esa tendencia alcista cambiando, siendo este el cambio de transición. Y que desde aquí podría verse como un mercado consolidado. Mercado va, trazamos una línea de tendencia teniendo en cuenta que estamos buscando largos. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? De aquí de esta línea horizontal que ha marcado antes, donde justamente les dije el cambio de tendencia, bueno, pues ahora podemos ver que justamente aquí, por ejemplo, el precio se apoya de este punto. El mercado va aquí en una tendencia tranquila, algo, digamos, difícil por el hecho de que yo puse la línea de tendencia aquí, entonces no alcanza a llegar. Sin embargo, sí se apoya de esta otra y nos da un buen detenimiento y justamente aquí una buena entrada. Ahí, que lo va a dejar. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Esto, muy, muy importante. Entonces, vemos que el precio, ok, está en una tendencia alcista. Y entonces esperábamos justamente ese trade de continuación, esa continuación que nos diera el precio y nos lo da aquí. Entonces aquí lo que hice, aquí no se ve, pero marqué una línea de tendencia. Si la viéramos, me parece que creo que más a largo plazo, pero más o menos la línea de tendencia iba de esta forma. ¿Okay? Iba, me parece aquí. Sí, entonces justamente vemos que la línea de tendencia pues, se apoya de este punto y se apoya, no, este es del otro, se apoya de este y se apoya de este otro. Entonces, teniendo en cuenta esa tendencia alcista y esta línea de soporte que aquí lo podemos ver que reacciona al precio, digámoslo el checkpoint, que es la línea horizontal. Entonces, justamente, ¿no? De esa línea horizontal, aquí hay un buen detenimiento, nos muestra buena fuerza el precio de continuar al alza. Y aquí se toma el trade, se recorre aquí bastante bien. Sin embargo, existe el problema justamente cuando estaba operando, que aquí el precio, digamos aquí lo que no observé, era que si trazamos una línea horizontal, entonces tenemos en cuenta que en este punto el precio pueda bajar. A ver, es este de aquí. El precio aquí pueda bajar justamente por esta reacción del precio. Entonces aquí, justamente mi take profit estaba aquí. Entonces llega aquí y el precio no se completa la orden. Llega aquí, no se completa la orden. Hasta la tercera vez es donde se cierra la orden. Después de ahí ya no hubo un movimiento más alto. ¿Por qué? Porque yo anticipaba que al menos mínimo el precio podía llegar hasta esta zona de aquí. Pero bueno, me pareció, digámoslo, bastante curioso. Y, digámoslo, esa tensión de tener que esperar hasta que el precio toque un poquito más. Y ya se cierra el take profit. Ok, entonces miren, podemos observar que aquí se apoya de esta otra de aquí y de esta otra de acá. Importante, y lo tengo aquí. Si vemos el Forex Factory, el método de analítico para analizar, entonces teníamos la noticia del consumo, del sentimiento del consumidor. Ahora bien, también si cambiamos un poco los filtros, podríamos ver que también hay la nueva venta de casas que se han vendido y, digamos, las expectativas de la inflación. Más importante aún, pues el sentimiento del consumidor, porque es un indicador muy, muy importante de los Estados Unidos. Entonces, justamente se da a las 9
Aquí aparece como sí, justamente como las 9 horas. Y aquí se da este fuerte, fuerte movimiento del precio. Ahora bien, mientras yo lo estaba analizando, justamente identifiqué que esto de aquí era ya más bien un cambio de tendencia. Lo podíamos observar el cambio de tendencia por el hecho de estas barras de aquí generó, y más aún por esto, porque el precio ya no logra hacer nuevos máximos, como que ya ahí se desgasta. Además, también teníamos el apoyo de que, digámoslo, que ya hay aquí, digámoslo, ese anuncio del cambio de tendencia, teniendo en cuenta que esto que pasó aquí es una distribución del precio para que los grandes vendan. Entonces, aquí, y digámoslo, bueno, ya no estaba en operativa, pero anticipé que el precio se iba a ir a la baja por el hecho de tener aquí justamente este checkpoint y aquí tener un buen detenimiento. Entonces, buen detenimiento, pues esperaba que el precio bajara. ¿Qué pasó? No. Hizo todo lo contrario. Salió bastante, aunque no salió aquí bastante positivo. Si lo vemos aquí, pues salió en 52 cuando se esperaba 50.2. O sea, muy parejo. O sea, yo diría que nada. Pero bueno, a veces el mercado reacciona y se ve aquí, ¿no? Bastante claro que a las 9, boom, genera esa vela fuerte, si la veríamos en una vela, y se observa también aquí. A partir de ahí, el mercado cambia la forma en que se ha estado moviendo el precio. Si podemos ver aquí, las velas, por ejemplo, las velas sí eran con bastante volumen. Por ejemplo, podríamos ver que esta vela es de 5 ticks, pero por ejemplo, no se comparan a nada a estas velas de 8, de incluso 17 ticks. Entonces aquí ya es donde la volatilidad cambia y donde ya tomar una entrada como que personalmente no, o sea, el stop loss no lo permite y estaría muy desprotegido. Entonces, justamente se da este movimiento en el primer minuto. Aquí, digamos, se identifica el cambio de tendencia teniendo en cuenta que esto que he estado formando, pues es un hombro cabeza hombro. Entonces, el rompimiento del hombro cabeza hombro y realiza esto de aquí. Pum, pum, pum y pum. Sí, lo cambia, pero a nivel muy corto, nuevamente se regresa y se apoya de esta línea de tendencia. La línea de tendencia que se genera. Ahora bien, forma un nuevo máximo. Aquí pues trazo la línea horizontal máxima. Aquí pues un poco de apoyo de las líneas anteriores que se pueden observar aquí en todo esta. Y aquí el precio generando, digámoslo, yo por ejemplo lo vi así y no hay una estructura clara para tomar operaciones. Entonces, lo que se identificaba era que, por ejemplo, teníamos retrocesos profundos, se puede observar aquí, y se va a observar otro aquí. Este otro y me parece creo que otro. Entonces, teniendo en cuenta que el mercado sí hace su fuerte recorrido, pero también genera este retroceso bastante fuerte. Aquí podríamos trazar sin ningún problema otra línea horizontal. Aquí estoy, digámoslo, esperando a, digámoslo, el que el precio genera nuevos mínimos para ir a tomar un corto. Entonces aquí que identifico que, por ejemplo, trazando una línea de tendencia, aquí aquí digamos lo estamos esperando aquí que se genere un corto porque teniendo en cuenta que el mercado ha estado haciendo esto justamente, ¿no? Corrida, retroceso, corrida, retroceso, esperando que se generara esta corrida. No lo hace, entonces por eso una buena decisión, porque justamente esperábamos a que el precio generara ese detenimiento. No lo hace,
como que algo de indecisión por parte del precio de aquí realizar algo más. Entonces no lo realiza y por lo tanto no decidimos tomar absolutamente nada aquí. Se puede observar también otra consolidación aquí. Se identifica un FOBO teniendo en cuenta que estamos en una consolidación. Entonces, FOBO, finalmente el mercado se decide a romper. Y hasta aquí, que fue las 10 de la mañana, finaliza la operativa. Entonces, si tienen alguna pregunta o si se quieren unir a nuestro estudio de trading, les voy a dejar por aquí. Entonces, lo voy a anotar. Pueden aquí seguirme en mi Instagram, Ulmu. Y los esperamos para que se unan. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Descansen, día viernes. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.